Me acosté en el frío piso de la cocina. Mi mano se aferró a mi costado, donde olas de dolor agudo recorrían mi cuerpo. Se sentía como un cuchillo retorciéndose dentro de mí. Mi hija de 7 años, Lily, estaba cerca, con su carita llena de miedo. «Mamá, ¿eres tú?», dijo. Su voz temblaba, apenas por encima de un susurro. Traté de sonar tranquila, a pesar de la agonía. «Estaré bien, cariño, solo es un fuerte dolor de estómago». Mentí, tratando de disimular lo grave que estaba. Los pasos resonaron en el pasillo y apareció mi esposo David. En la puerta, su expresión era más de molestia que de preocupación. Ya estaba listo para su viaje, con la maleta en mano. «¿Qué pasa, Evelyn? ¿Por qué estás en el suelo?», preguntó, con voz irritada. «Creo que es apendicitis. Está muy mal, tenemos que ir al hospital», logré decir, entre el dolor. Se burló de mí. «¿Apendicitis? Probablemente estás exagerando. Tal vez solo sea indigestión». «Pero, David, realmente creo que…». Mis palabras se cortaron, una fuerte sacudida de dolor me hizo hacer una mueca. David miró su reloj, y su impaciencia era obvia. «No puedo perderme este viaje con Rachel. Solo llama a un taxi o algo así», dijo. No podía creer lo que estaba escuchando. «David, ni siquiera puedo moverme». «Lily, aquí te necesito», supliqué, con la voz llena de desesperación. Él sacudió la cabeza, impasible. «Estoy seguro de que no es nada. Llama si empeora», y con eso, dejó su maleta y se fue. Me quedé sola, con dolor, con las pequeñas manos de Lily encontrando las mías. Sus lágrimas reflejaban las mías. «Mami, no te enfermes. Tienes que estar bien», decía Lily, mientras yo reunía las pocas fuerzas que me quedaban para acercarla a mí. «Estoy aquí, cariño, mami está aquí», dije, tratando de darle consuelo. David ya no estaba en la escena, y sabía que tenía que tomar acción. Estrechándole la mano, busqué a tientas mi teléfono y marqué a la única persona en quien podía confiar, mi hermano Michael. El teléfono sonó, su sonido resonando en la silenciosa cocina. «Hola», la voz de Michael era como un faro de esperanza. «Michael, soy Evelyn. Necesito ayuda. Creo que es apendicitis. No puedo moverme y Lily está asustada», dije, luchando por sacar cada palabra. Hubo un breve silencio de asombro y luego la voz firme de Michael. «Voy ahora mismo. Agárrate, Evelyn. Estaré allí tan pronto como pueda». Me recosté sobre el frío azulejo, cerré los ojos, tratando de mantener el dolor bajo control. Lily, abrazada a mí, me dio algo de consuelo en ese momento. Mientras esperaba a Michael, algo se formó dentro de mí. El abandono de David en mi momento de necesidad no sería olvidado. Fue un corte profundo, una traición. Eso marcó el comienzo de un cambio. Mientras esperaba, una cosa estaba clara. Las cosas nunca volverían a ser iguales, me iba a asegurar de ello mientras yacía en la cama del hospital. Las paredes blancas y estériles y los suaves pitidos de las máquinas a mi alrededor me parecían extrañamente reconfortantes. La cirugía de mi apendicitis había sido un éxito, pero la herida emocional que dejó el abandono de David aún me dolía. Había logrado llamar a mis padres para que cuidaran a Lily mientras yo me recuperaba. Sus voces estaban llenas de preocupación, y sus preguntas sobre la ausencia de David eran silenciosas pero claras. 3 días después, estaba de vuelta en casa. El dolor físico era un recordatorio aburrido de la reciente experiencia. Lily, al ver que regresaba, iluminó su rostro. Corrió hacia mis brazos. «Mami, ¿has vuelto? ¿Estás mejor?». Su inocente pregunta me partió el corazón. «Ya estoy mejor, cariño», respondí, abrazándola con fuerza, agradecida por su presencia. La calma de nuestra reunión se rompió al día siguiente, cuando escuché el sonido de la puerta principal abriéndose de golpe. David y su hermana Rachel irrumpieron en la casa, levantando la voz con frustración. «¿Por qué no nos recogiste ayer? Tuvimos que gastar más en un taxi y en trenes», dijo David, con una voz fuerte y acusadora. Cuando entró a la sala, sentí una oleada de ira por su audacia. «Bienvenido de nuevo. Debiste haber pasado un buen momento», dije fríamente, encontrando su mirada con una mirada fulminante. David se detuvo en seco, sorprendido por mi fría recepción. Rachel también parecía desconcertada por la tensión en la habitación. «¿Qué actitud es esa, Evelyn?», preguntó David. No pude contenerme más. «Mientras tú estabas disfrutando de tu viaje, yo estaba en el hospital», le respondí, dije, mi voz firme, pero estaba hirviendo de ira. «¿Y tú, Rachel?», siempre exigiendo el tiempo de David sin pensar en su familia. El rostro de Rachel se enrojeció y David parecía desconcertado.
¿De qué estás hablando? Estabas bien, ¿verdad? Replicó, con un tono desdeñoso. No se trata solo de estar bien, David, se trata de estar ahí cuando tu familia te necesita. Rechacé mi frustración, que estaba hirviendo, antes de que David pudiera responder. La puerta de la sala se abrió y entró Michael, junto con nuestros padres y los padres de David. 14 ojos, llenos de diversos grados de ira y decepción, se clavaron en David y Rachel. ¿Por qué todos están aquí? La voz de David vaciló, su confianza disminuyó bajo su mirada colectiva. Respiré profundamente, canalizando mi dolor y traición en palabras. David, nos dejaste a Lily y a mí solos cuando más te necesitábamos. Tuve que ser hospitalizada y no estabas allí. Le he contado todo a nuestras familias. David pareció encogerse bajo el peso de mis palabras. Su habitual bravucón ya no estaba. Sus ojos se movieron por la habitación, buscando un aliado, pero no encontró ninguno. No se trata solo de este incidente, David, se trata de todas las veces que has puesto las necesidades de Rachel por encima de tu propia familia, añadió mi hermano Michael, con un tono lleno de decepción. Rachel, normalmente tan confiada, parecía incómoda. Su mirada se movía del suelo a los rostros enojados a su alrededor. David trató de defenderse, pero sus palabras eran una mezcla de excusas y debilidades. Los intentos de justificación hicieron que la confrontación fuera intensa, el aire estaba cargado de tensión. Pero para mí, eso fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo a la sombra del abandono de David. Era hora de cambiar. Era hora de defenderme a mí misma y a Lily. La reunión terminó sin más resolución que el mensaje. Estaba claro, tenía el apoyo de nuestras familias, y la fachada de David, que se había descuidado, se hizo pedazos cuando todos se fueron. Los padres de David me miraron con simpatía, un reconocimiento silencioso de los fracasos de su hijo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, los acontecimientos del día se repetían en mi mente. Sentí una mezcla de emociones, ira, decepción, pero también una nueva fuerza. David había mostrado su verdadera cara, y era hora de tomar el control de mi vida. Los días después de la confrontación estuvieron llenos de palabras no dichas y tensión. David trató de actuar como si nada hubiera cambiado, pero el aire entre nosotros estaba cargado de lo no dicho. Pasé esos días reflexionando, dándome cuenta de la profundidad de mi infelicidad y la necesidad de cambiar. La decisión que tomé no fue fácil, pero se sintió necesaria, como algo que debía hacer. Una noche, con un soplo de aire fresco en una habitación larga y sofocada, mientras David estaba sentado en el sofá hojeando con indiferencia los canales de televisión, me acerqué a él con una carpeta en la mano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi resolución era firme. David, tenemos que hablar, le dije, con mi voz firme. Él levantó la vista, un destello de molestia cruzó su rostro. ¿Qué ahora, Evelyn? Preguntó. Respiré hondo y le entregué la carpeta. Quiero el divorcio. David me miró fijamente, su expresión una mezcla de incredulidad y burla. ¿Divorcio? No seas ridícula, Evelyn, estás exagerando. Sacudí la cabeza, sintiendo una sensación de empoderamiento creciendo dentro de mí. No es una reacción exagerada. He pensado mucho en esto. Constantemente has puesto a Rachel antes que a Lily y a mí. Ya no puedo vivir así. La cara de David se retorció en una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes arreglártela sola? No seas ingenua, Evelyn. Sus palabras estaban destinadas a herir, pero me mantuve firme. No soy ingenua, David. Soy consciente de lo que esto significa, pero prefiero enfrentar esa incertidumbre que seguir sintiéndome invisible en mi propio matrimonio. Él se rió con un sonido frío y áspero. Buena suerte, Evelyn. Volverás arrastrándote una vez que te des cuenta de lo difícil que es allá afuera. Sentí que mi ira aumentaba, pero mantuve la compostura. No lo haré. Esta es mi decisión, y me apegaré a ella. Por un momento, parecía que David iba a seguir discutiendo, pero luego se encogió de hombros con una sonrisa arrogante en su rostro. Está bien, hazlo como quieras, pero recuerda que te lo advertí. Cuando se volvió hacia la televisión, me desestimó una vez más. Había una mezcla de emociones. Sí, había miedo, pero también una sensación liberadora de libertad. Finalmente estaba tomando el control de mi vida, saliendo de las sombras. Al día siguiente, empecé el proceso legal para el divorcio. Fue un proceso desalentador, lleno de papeleo y legalidades, pero estaba determinada. Mis padres y Michael me apoyaron y me ofrecieron ayuda y aliento durante este tiempo. El verdadero carácter de David se hizo aún más evidente. Él era desdeñoso y poco cooperativo, tratando de intimidarme para que diera marcha atrás, pero yo me mantuve firme,
reforzada por el apoyo de mi familia y la creciente comprensión de mi propia fuerza. A medida que pasaban los días, la fachada de David comenzó a desmoronarse. El hombre encantador y seguro con el que me había casado se reveló como egoísta y manipulador. Sus verdaderos colores fueron expuestos para que todos los vieran. Los procedimientos de divorcio fueron difíciles, pero los enfrenté de frente en cada paso adelante, como testimonio de mi nueva determinación. Ya no era la mujer que yacía en el piso de la cocina, ignorada y dolorida. Ahora era una mujer que reclamaba su vida, su dignidad y su felicidad. El divorcio fue un proceso agotador, marcado por los intentos de David de socavarme y Belitol, hacerme sentir pequeña. En cada paso, a menudo se burlaba durante nuestras reuniones y hacía comentarios sarcásticos sobre mis capacidades como madre y mi futuro sin él. Pero sus palabras, que alguna vez fueron tan debilitantes, ahora solo alimentaron mi determinación de liberarme de su control tóxico. Disfruta tu vida de lucha, Evelyn, se burló durante una de nuestras reuniones finales. Pronto te darás cuenta de lo bien que lo pasaste conmigo, dijo David. Su arrogancia era exasperante, pero mantuve la compostura. Preferiría luchar todos los días que pasar otro momento con alguien que tiene tan poco respeto por su familia, respondí con voz firme. La expresión engreída de David vaciló por un momento y fue reemplazada por un destello de ira. Rápidamente lo ocultó con una burla, pero me di cuenta de que mis palabras habían dado en el blanco. El día que finalizó el divorcio, sentí una extraña sensación. Una mezcla de alivio y aprensión. Estaba libre de David, pero el viaje que me esperaba era desalentador. Sin embargo, cuando salí del juzgado, una sensación de liberación se apoderó de mí. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que me esperara en las semanas siguientes. La vida de David comenzó a desmoronarse. Su comportamiento negligente y el divorcio se convirtieron en la comidilla de sus compañeros de trabajo, que alguna vez lo admiraron y ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desdén. Su fachada encantadora se había derrumbado, revelando la mezquindad y el egoísmo detrás de las palabras. De nuestro divorcio y las razones detrás de él se difundieron por nuestra comunidad, gracias en gran parte a mi primo, una figura muy conocida en nuestro vecindario. David, que siempre se había enorgullecido de su imagen y reputación, se encontró siendo objeto de conversaciones susurradas y miradas críticas. Rachel, por su parte, reaccionó violentamente. Su interferencia en nuestro matrimonio ahora era de conocimiento público, y amigos y vecinos comenzaron a verla con sospecha y desaprobación. El vínculo que una vez compartió con David, inquebrantable a sus ojos, ahora era tenso e incómodo. Una noche, mientras recogía a Lily de la escuela, escuché una acalorada discusión entre David y Rachel afuera de su casa. Sus voces estaban llenas de culpa y resentimiento. «Es tu culpa que estemos en este lío», gritó David, su frustración evidente. «¿Cómo te atreves a culparme? Tú eres el que no pudo mantener tu familia unida», respondió Rachel con su voz alta y llena de ira. Su argumento era un marcado contraste con el frente unido que una vez presentaron. Las semillas de discordia sembradas por sus acciones finalmente habían dado frutos, y ahora estaban cosechando las consecuencias. Mientras me alejaba con Lily, sentí una sensación de reivindicación. David y Rachel finalmente enfrentaban las repercusiones de su egoísmo. Era una dura lección, pero se la habían traído. Esa noche, mientras Lily dormía pacíficamente en su habitación, me senté junto a la ventana a reflexionar sobre los últimos meses. El viaje había sido difícil, pero me había llevado a un lugar de fortaleza y respeto por mí misma, había luchado por mi dignidad y por el futuro de Lily y el mío. El camino por delante era incierto, pero me sentía lista para enfrentarlo con nueva confianza, después de la vida del divorcio. Empecé a vivir a un nuevo ritmo, uno más tranquilo pero más satisfactorio. Las ataduras de mi infeliz matrimonio se habían ido, y en su lugar había un nuevo sentido de independencia. Comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza, con Lily a mi lado. Mi primer paso fue conseguir un empleo. La brecha laboral en mi currículum, debido a los años dedicados a la maternidad, era una preocupación, pero estaba decidida. Después de varias entrevistas, conseguí un puesto en una pequeña firma de contabilidad. La firma estaba dirigida por una mujer que creía en el apoyo a las madres trabajadoras, y el ambiente era comprensivo y flexible. Era un trabajo que encajaba perfectamente conmigo. Lily se adaptó a los cambios con la resiliencia que solo tienen los niños. Comenzó el jardín de niños, y sus días estuvieron llenos de nuevos amigos y aprendizaje. Su risa y su charla llenaron nuestra casa de alegría, un marcado contraste con el tenso silencio que la había invadido antes. Pero los ecos de mi pasado con David no fueron silenciados por completo. Una tarde, mientras dejaba a Lily en la escuela, escuché a un grupo de padres susurrar. «¿Quién es ella?
¿Evelyn? Escuché que su esposo la dejó porque ya no soportaba estar cerca de ella, sus palabras dolieron, pero mantuve la cabeza en alto. Los chismes y los juicios eran pequeños precios a pagar por la libertad y la paz que ahora tenía. Mientras tanto, la caída de David continuaba. Su orgullo había recibido un golpe importante, y su reputación, que antes era impecable, ahora estaba manchada. Escuché de conocidos mutuos que se había mudado nuevamente con sus padres, algo que él trató de mantener en secreto, pero que finalmente se filtró. La situación de Rachel no era mejor. Su intromisión en nuestro matrimonio la había alejado de muchos de sus amigos. Los hermanos, que antes eran inseparables, ahora apenas se hablaban. Su relación estaba tensa por la culpa y el arrepentimiento. Para mí, encontré consuelo en el apoyo de mi familia. Mi hermano Michael se acercó a nosotros, y su presencia fue una fuente constante de apoyo. Mis padres adoraban a Lily, su amor por ella era un bálsamo para las heridas del pasado. Un día, mientras tomaba café en mi cocina, reflexioné sobre el viaje que había recorrido. El dolor, la lucha, la liberación. Todo me había llevado a este momento de tranquilidad. No solo había sobrevivido, sino que había salido más fuerte y más segura de mí misma. De repente, sonó el timbre y me sacó de mis pensamientos. Abrí la puerta y encontré a David parado allí, con una expresión de derrota en su rostro. Evelyn, lo siento. No me di cuenta de lo que tenía hasta que desapareció, dijo. Su disculpa, aunque tarde, fue una validación de mi decisión. Gracias, David, respondí sin crueldad, pero ya es demasiado tarde. Cerré la puerta detrás de él y de la vida que una vez compartimos. Sentí una sensación de cierre. El capítulo de mi vida en el que él había sido parte había terminado, y un nuevo capítulo comenzaba, uno en el que yo era la autora de mi propia historia, libre para escribir mi futuro como lo viera apropiado. La voz de Lily llamó desde la sala y me hizo sonreír. Caminé hacia ella, lista para abrazar la vida que me esperaba, una vida llena de posibilidades y esperanza.